Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta empresa puede romper fuerte a máximos históricos. Vamos con el informe semanal del día 24 de enero de 2021, vamos con el repaso de una nueva semana, vamos con el repaso de una semana que ha sido muy buena, muy fuerte, muchísimas cosas que comentar esta semana, hemos tenido bastante movimiento en el mercado y como siempre tenemos aquí delante el índice del Nasdaq, el Nasdaq Composite, donde vemos que esta semana hemos tenido una muy buena semana, nuevos máximos históricos, subida de un 4,19 en la semana para el índice y comportamiento ejemplar. Ya en el anterior informe que cubría hace 2 semanas, estábamos en esta vela semanal de aquí, comentaba que estábamos teniendo muy buena pinta, gran semana que teníamos en ese momento. ¿Por qué? Porque hacíamos nuevos máximos históricos y no solo máximos históricos, sino que acompañaban con muchísimo volumen, teníamos una semana con un volumen brutal y además esa vela envolvía a las velas de las semanas anteriores, es decir, cubría a las velas anteriores, habiendo abierto por abajo la semana, la cerrábamos incluso por encima en nuevos máximos históricos, es decir, aparecía muchísima demanda en esa semana, dejando una vela enormemente buena. La semana pasada, fijaos cómo teníamos esa velita de no supply, una semana en la que no aparece oferta después de una semana tan buena, tan fuerte, con tanto volumen, con tanta demanda, que cierran máximos históricos, no aparece vendedor, simplemente queda aceptando en esa semana el mercado para posteriormente esta semana, fijaos cómo volvemos a nuevos máximos históricos, volvemos a tirar muy fuerte y volvemos a cerrar en la zona alta de la semana. Por lo tanto, muy bien. El índice muy bien, el Nasdaq, el comportamiento la verdad es que es ejemplar desde que tuvimos este suelo en marzo, creo que fue a raíz de marzo-abril, a raíz de la bajada que tuvimos por todo el tema del coronavirus. Tuvimos una semana muy fuerte, varias semanas, varios meses muy fuertes, fuimos a máximos históricos, consolidación muy buena en la zona alta. Estuvimos las semanas, meses que duró esta consolidación comentándolo, que era algo muy sano, el mercado no iba a subir siempre de forma vertical, ¿no? Y era muy sano que tuviésemos esa consolidación además en la zona de máximos históricos, ¿no? Nos vamos a nuevos máximos, consolidamos esa subida, ya estamos aceptando que este es el nuevo precio del mercado y eso solamente, como comentábamos en todos esos informes semanales, solamente podía llevar a un sitio que era a nuevos máximos históricos, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Por tanto, muy buena pinta del mercado en general. Además, esta semana no solo ha tirado el índice, sino que ya empiezan a aparecer los movimientos en las empresas más representativas del mercado, como veremos ahora. Por lo tanto, hemos tenido una semana muy buena que nos va a dejar además con muy buena pinta para próximas semanas. Si repasamos también rápidamente el índice del S&P, como siempre suelen ir muy de la mano, nuevos máximos históricos. Fijaos, un poquito más de lo mismo, ¿no? Hace 2 semanas teníamos esa vela muy fuerte que cubría la semana anterior, cerrábamos en máximos históricos. La semana pasada una velita más de no supply, no aparecía venta, no aparecía oferta después de esa semana tan fuerte que habíamos tenido, no había vendedor, simplemente aceptábamos en la zona alta y esta semana nuevamente volvemos a nuevos máximos históricos. Por lo tanto, muy buena pinta en los índices, como comentaba. Vamos a ver un poquito lo que hemos tenido ya en un poquito, como siempre, ese repaso sobre las empresas más representativas del mercado, ¿no? Vamos, por ejemplo, con Amazon, porque es una de las empresas que ya en hace 2 semanas, como comentaba en el anterior informe semanal que cubrí yo, comentaba que en las próximas semanas el mercado podía comenzar a tirar y todo este tipo de empresas podía comenzar a tirar. ¿Por qué? Bueno, si no has visto ese informe, puedes ir a verlo. Como comento, fue el informe de hace 2 semanas, subimos informe todas las semanas, una semana yo, una semana hoy. Hace 2 semanas yo hice ese informe y comentaba que el mercado, las empresas que llevaban tiempo consolidando, como que las voy a comentar ahora y que las comenté en ese informe, podían comenzar a tirar porque estábamos viendo ya cómo estaban llegando al final de la consolidación, ¿no? De esa consolidación tan larga, tan buena, ceñida que nos estaban dejando y podíamos comenzar a ver ese movimiento. En el caso de Amazon aún no hemos visto máximos históricos, pero fijaos cómo esta semana ya empieza a subir un 6,06%, ya empezamos a tener movimiento, además tenemos resultados empresariales en 10 días, podríamos encontrar ahí el catalizador para comenzar a tirar. El gráfico ya está totalmente configurado, tenemos una caja de larvas muy buena que además ha ido ciñendo cada vez más en la parte final del gráfico. Eso es algo muy positivo porque se va comprimiendo el precio cada vez en rangos menores y al final esto termina siendo un efecto similar al de un muelle cuando lo vas aplastando, ¿qué pasa? Que cuando lo sueltas, boom, salta muchísimo, ¿no? Y aquí, bueno, básicamente para tenerlo gráficamente en la memoria es más de lo mismo, ¿no? Vamos consolidando entre dos rangos, cada vez más ceñidos, hasta que llega un punto en el que, ¡pum!, máximo histórico, subida muy fuerte y es un poquito lo que podemos ver en todo este tipo de valores, ¿no?
Amazon, como digo, resultados empresariales en 10 días. No esta semana, sino la que entra. Estoy grabando el informe a día sábado, por lo tanto, hacemos cuenta, 10 días sería cuando tendríamos esos resultados empresariales de Amazon, siempre que esté bien el dato que nos está dando MarketSmith, siempre viene bien comprobarlo en la web oficial de la empresa. Y como comento, podríamos tener ahí catalizador para volver a nuevos máximos históricos. Ya esta semana, muy buena subida de Amazon, empezamos a acercarnos a máximos, veremos si esta semana hay continuación y volvemos a acercarnos, incluso podríamos hacer máximos históricos antes de esos resultados. Obviamente nunca se sabe, pero veremos qué tal. La que sí que ha hecho ya máximos históricos, ya ha tenido esos resultados, ha sido Netflix, otra de las empresas que más de lo mismo, ¿no? Teníamos a todas las grandes consolidando entre esos dos rangos durante muchísimos meses que llevábamos configurando, haciéndolo muy bien. Fijaos, entre esos dos rangos muy bien, más ceñida aquí al final. Al principio teníamos unos rangos más abiertos, un gráfico similar al de Amazon. Y esta semana teníamos presentación de resultados empresariales, resultados muy buenos, aparece muchísimo volumen, mucha demanda acompañando ese movimiento y una gran subida en Netflix de un 13,5% que la lleva a nuevos máximos históricos. Muy buen comportamiento de Netflix, como digo, muchísimo volumen acompañando el movimiento. Eso nos indica que no es casualidad que el precio haya subido, sino que hay muchísimo interés detrás de esta subida y mucha demanda, que es la que está elevando el precio de la acción, y normalmente esta demanda no desaparece fácilmente. Es decir, no hay una semana muchísima demanda y de repente ya todo el mundo se olvida del valor y ya nadie quiere el valor, sino que lo normal en este tipo de casos, en los que hay muchísimo volumen, que como digo ha habido, fijaos, es el volumen más largo más alto desde hace muchísimo tiempo, desde antes de que empezáramos la consolidación. Y lo normal es que siga apareciendo ese interés, esa demanda, podamos ver semanas de continuación o incluso podemos ver alguna semana de no supply en la que no aparece vendedor para volver sería algo similar así, una semana más lateral en la que estamos aceptando, no aparece el vendedor para después volver a tirar. En cualquier caso, Netflix haciéndolo genial, una de las large cap que ya nos va indicando que empezamos a acercarnos a máximos históricos, y no ha sido la única. Apple, más de lo mismo, fijaos como esta semana haciendo también nuevos máximos históricos, subida de un 9,38%, nuevos máximos históricos en Apple. Y como comentaba en Amazon, ni siquiera yo he presentado aún resultados empresariales, los presenta en 4 días. Recuerdo, hoy estoy haciendo el vídeo el sábado, por lo tanto, si esto está bien, domingo, lunes, martes, miércoles. El miércoles tendríamos resultados empresariales de Apple. Y como comentaba, máximos históricos antes de esos resultados. Por lo tanto, veremos esta semana qué tal esos resultados. Seguramente sean muy importantes para el valor, y de ser buenos, como probablemente sean, podríamos tener podrían servir como catalizador muy positivo para que la empresa siga tirando nuevos máximos históricos. Que como digo, todas estas empresas ya están preparadas para tirar. ¿Por qué? Porque llevan una consolidación muy grande a las espaldas. Una consolidación bastante buena, bastante amplia, bastante bien configurada, ciñendo al final de la consolidación, en este caso ciñendo en la zona alta del gráfico. Fijaos cómo se mueve entre dos rangos más amplios, y al final de la consolidación viene a esos rangos más ceñidos, ¿no? Cada vez encontrando unos rangos más comprimidos, como estamos viendo en el resto de valores. Otro valor que ha hecho máximos históricos, Google. Nuevos máximos históricos esta semana, volumen por encima de la media, subida de un 9,5% también, y más de lo mismo. Veníamos de una consolidación muy ceñida, y esta semana nuevos máximos históricos. Tenemos resultados empresariales también en 10 días, presentará el mismo día que Amazon. Como digo, si este dato está bien, hay que consultarlo siempre con la web de la empresa, pero vemos también como ya estamos teniendo máximos históricos antes de esos resultados. Ya básicamente lo que comentaba hace 2 semanas en el informe, quien no haya visto el informe puede ir a verlo, comentábamos un poquito esto, ¿no? Tenemos ya, el mercado está subiendo mucho, sí, pero es que realmente puede subir muchísimo más. ¿Por qué? Porque los valores que más representativos son en el mercado, los valores que mayor peso tienen en el mercado, llevan mucho tiempo durmiendo, llevan muchísimos meses consolidando en máximos históricos, cada vez más ceñidos, cada vez con mejor comportamiento, y eso solo significa que hay acumulación en estos valores. ¿En qué termina esta acumulación? Pues en lo que estamos viendo, en que una vez se ha configurado bien todo ese patrón, ya está toda esa acumulación bien cargada, volvemos a esos nuevos máximos históricos, volvemos a tirar y volvemos a tener un tirón muy fuerte. Y eso es precisamente lo que podemos ver en el mercado. Justo estamos empezando a hacer máximos históricos en estos valores, por lo tanto, de comenzar a tirar, de dejar atrás estas consolidaciones, podemos tener un tirón mucho más fuerte. Otro valor que comentaba, como digo, hace 2 semanas en el informe semanal, era Teladoc, que no es una empresa
las cap, pero sí que comentaba que había muchas que no eran las cap, que también estaban teniendo consolidaciones muy buenas, ¿no? En este caso, fijaos, lo que comentaba en Teladoc, que también podría comenzar a ver máximos históricos, finalmente ha tenido una rotura brutal a máximos históricos. Teladoc es una empresa que a nivel empresa me encanta, a nivel servicio, a nivel producto me encanta y que, bueno, siempre me ha encantado. De hecho, estuvo en la mira de visionarios cuando rompió el SML. De hecho, llegamos a entrar alguna que otra vez. No llegó a ser un valor top de la cartera, no llegó a tener el comportamiento que buscábamos, pero sí que indudablemente ha sido muy buena empresa que ha ido tirando, sus números cada vez son mejores, en fin, una empresa muy buena. Hace 2 semanas ya comenzaba a acercarse a máximos históricos, por eso comentaba también un poquito esas señales, ¿no? De empresas que, en este caso, consolidando durante muchísimo tiempo y ya comenzaban a acercarse a máximos históricos. Ya estaban un poquito cerca, que quizás te está dando esa señal de, oye, me estoy acercando ya a la zona alta del gráfico, o en otros casos, oye, estoy ciñendo en la zona alta del gráfico, como pudo ser Apple. Por lo tanto, lo más probable es que en breve empecemos a ver máximos históricos. En el caso de Teladoc, fijaos cómo tuvimos esa subida muy fuerte hace 2 semanas cuando lo comentaba, semana de no supply que hemos visto en muchísimos valores, como comento, el no supply es esa semana en la que después de una buena subida no hay vendedores, tenemos una semana prácticamente lateral, después de una subida fuerte nadie recoge beneficios, nadie vende y eso suele terminar en el comportamiento que hemos tenido. En una nueva semana de continuación, nuevos máximos históricos y muy buen comportamiento del precio. ¿Qué resalto con todo esto? Básicamente que estamos empezando a ver máximos históricos en valores que llevaban mucho tiempo consolidando y por lo tanto, por mucho que esté subiendo el mercado, estos valores pueden impulsar al mercado muchísimo más. Son valores que tienen mucho peso en el mercado y obviamente estoy comentando un par de valores, no estoy comentando todo el mercado, pero son suficientemente representativos para tener un poquito en cuenta qué es lo que estamos viendo en el mercado, ¿no? ¿El mercado está subiendo? ¿El índice está subiendo? Sí, pero es que puede subir mucho más porque los valores que mandan en el mercado están precisamente comenzando a ser máximos históricos ahora y de comenzar a tirar podrían elevar muchísimo más el índice. Vamos ahora con los valores en cartera. Esta semana hemos tenido una semana bastante buena en la cartera Visionarios. Tenemos por aquí Asan, valor en el que entrábamos la semana pasada, que ha tenido una semana espectacular. Es increíble la semana que ha dejado, la verdad. Porque, fijaos precisamente lo que acabo de comentar, el patrón de no supply, de no oferta, como se diría literalmente, que como comento, después de una subida muy fuerte, no hay vendedores, es decir, no hay nadie vendiendo, nadie recogiendo beneficios después de una subida muy fuerte, y lo que nos indica es que el comprador tiene vía libre para volver a comprar, volver a seguir elevando el precio y que siga tirando muchísimo. ¿Qué es lo que hemos visto esta semana en Asan? Precisamente esto. Fijaos cómo esta semana sube un 0,8%, ha tenido una semana muy lateral, pero precisamente después de una semana en la que veníamos de una subida de un 22,32% y en la semana anterior una subida de un 6,8%. Es decir, la semana anterior teníamos una fuerte subida, posicionaba al valor muy cerca de máximos históricos. La semana anterior, es decir, la siguiente de esa, hacemos máximos históricos, aparece muchísimo volumen, fijaos la vela de volumen por encima de la media, muy superior a todas las demás. Tenemos una subida de un 22% y después de esto no hay nadie vendiendo. El valor se queda completamente muerto, completamente lateral, porque no hay nadie que quiera recoger beneficios después de esta subida, después de este subidón. ¿Por qué? Porque saben que puede llegar mucho más lejos, que puede subir mucho más. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no hay vendedores, por lo tanto la poca demanda que vuelva a aparecer volverá a llevar el valor a nuevos máximos históricos. Por lo tanto, Asan haciéndolo genial, ya comentaba por el chat de Visionarios, el chat de la comunidad al que se accede después de realizar el curso de Visionarios, que me impresionó bastante este comportamiento en Asan, porque Asan precisamente era un valor que acostumbraba a ser bastante volátil. Si nos fijamos por aquí, tenía semanas bastante volátiles, días bastante volátiles, subía, bajaba, y de repente, después de un subidón, cuando más volátil podría ser en teoría, muere. Consigue un patrón súper comprimido, una aceptación muy buena y la volatilidad desaparece. Por lo tanto, comportamiento muy bueno de Asan que muy probablemente haga que en las próximas semanas siga tirando o que terminemos con una consolidación un poquito más larga para posiblemente finalmente seguir tirando. Por lo tanto, muy buena pinta. Este es el valor que, a ver si nos carga el gráfico, aquí lo tenemos, esta semana ha subido un 3,72%, genial, seguimos sumando, hacíamos la semana pasada nuevos máximos históricos. Fijaos que teníamos una consolidación de un par de semanas en esta zona después de la rotura tan fuerte que tuvimos a máximos históricos.
consolidamos un par de semanas, hacemos máximos históricos la semana pasada y esta semana una pequeña continuación de un 3,72%. No una gran subida, pero sigue sumando, después de hacer máximos históricos sigue tirando y eso al final es lo importante, ¿no? Vuelve a hacer nuevos máximos históricos esta semana y eso es lo que va a hacer que semana a semana siga sumando y siga dando rentabilidad a la cartera. Siguiente valor en cartera sería Ozon. Ozon también, valor en el que entramos la semana pasada. Bueno, como ya comentó Eloy, teníamos un patrón de IPO base, tuvo una subida muy buena la semana pasada, un 15% de subida y esta semana sí que ha estado algo más volátil. Sí que hemos tenido una semana bastante lateral, un 1,1% de subida, no ha sido una gran subida y se ha quedado prácticamente muy cerquita del cierre de la semana anterior, pero sí que ha estado algo más volátil. De hecho, si nos fijamos, estuvo bastante más arriba en la semana, vino a cerrar un poquito más abajo. Estuvo bien al inicio de la semana, luego el viernes cayó bastante, pero bueno, simplemente a ver cómo se va desarrollando. Ya esta semana deberíamos comenzar a subir el stop, si no me equivoco. Por lo tanto, bueno, si no llega a tirar, porque como vemos está muy cerquita del punto de entrada, estaría por encima de esta línea roja que acabo de dibujar, por lo tanto está muy cerquita de lo que ha sido el punto de entrada. No ha llegado a ser, por ejemplo, en ASAN, veíamos, o en este C o en el resto de valores que nada más entrar se alejaban mucho del punto de entrada. En este caso vemos que se ha quedado por ahí, no ha llegado a alejarse, por lo tanto, de comenzar a subir el stop y de tener alguna bajada, podría salir de la cartera, no pasa nada. Lo normal es que, obviamente, si en todos los valores en los que entrásemos volaran, pues sería muy fácil, ¿no? Y al final eso no pasa nunca. De hecho, lo normal es que prácticamente un 50, incluso menos de las posiciones en las que entras puedes sacar algo y en el resto puedas incluso caer en pérdidas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que veremos en el backtesting que deberíamos subir en teoría en esta semana, si no me equivoco, para ver un poquito las operaciones del año pasado? Pues que la clave no está en ganar en todas las operaciones, sino en ganar mucho cuando ganas y perder poco cuando pierdes. En nuestro caso, en Visionario, perdemos, vale, nos salta un stop loss muy pequeño, ganamos, pues vale, podemos ganar un 30%, un 20%, un 10%, un 5%, un 70%, un 200%, como hemos ganado el año pasado. Por lo tanto, jugamos con pérdidas limitadas y ganancias ilimitadas, y ahí es donde está la clave. Por lo tanto, como comento, Ozon, si tira esta semana, genial. Si se queda por ahí, pues bueno, estamos pendientes de que cualquier movimiento a la baja pueda saltar el stop y, como digo, no pasa nada, estaremos pendientes del valor. Plan, uy, que lo escribo mal. Plan, un valor que ha estado un poquito similar, como siempre, sigue en la línea de seguir aceptando, seguir consolidando. Estamos ahí a la espera de ver si comienza a tirar a los máximos históricos, a ver si empieza a aparecer esa atracción. Fijaos cómo ya ha estado varias semanas tocando la media de 50. En teoría es una empresa que se suele apoyar muy bien en esta media. Fijaos cómo siempre que llega a ella suele respetarla bien. Suele ir surfeando la ola de la media de 10 semanas, que sería esa línea roja. Por lo tanto, veremos si finalmente comienza a tirar, a hacer nuevos máximos históricos, a seguir alejándose de esa media, a seguir respetando bien el soporte que hay en esa media y, bueno, simplemente, como digo, es un valor que prácticamente sigue igual que en estas últimas semanas, por lo tanto tampoco hay mucho que comentar, simplemente esperemos a ver si consigue aparecer ese soporte en la media para llevarla a nuevos máximos históricos. En el caso de Tembe, tenemos un valor que sigue haciéndolo genial. Una pena que no haya llegado a tirar bien en esos máximos históricos, porque esta semana tocó tímidamente nuevos máximos históricos. Sin embargo, sigue haciéndolo muy bien. Como comento, fijaos en esta vela, tocó máximos históricos muy tímidamente, pero volvió a meterse dentro de los rangos de la consolidación. ¿Es malo? No es malo, porque simplemente nos indica que probablemente necesite un poquito más de tiempo para consolidar. Lo malo sería que rompiera a la baja esta consolidación o incluso rompiera la media de 10 semanas que la tenemos por aquí cerquita, esta línea roja. Pero mientras siga entre los rangos de esta consolidación, pues genial, porque está consolidando, está aceptando el precio después de una subida muy fuerte que tuvimos en la ruptura máximos históricos. Por lo tanto, mientras esté consolidando, genial, porque como comentaba antes, esa consolidación en máximos históricos simplemente nos indica que se está preparando para una nueva subida una vez rompamos al alza esa consolidación. Siguiente valor, UPWK, Upwork. Seguimos en línea de las anteriores semanas, subida esta semana de un 6,57%, muy bien que lo está haciendo Upwork, y más de lo mismo. Fijaos cómo se va apoyando en la media de 10 semanas, la línea roja que tenemos por aquí. Ya comenté en el informe, bueno, precisamente en este informe hace 2 semanas, que teníamos el valor justamente yendo a tocar esa media, que Upwork es una empresa que tiende a respetar muy bien esta media. Ya lo habíamos visto en el pasado, como aquí tocábamos la media y subíamos, anteriormente tocábamos la media, la surfeábamos para seguir subiendo,
En fin, era una media que indicaba un fuerte soporte en el valor. Y finalmente, efectivamente, se confirma que seguimos con ese soporte tan fuerte en el valor. Fijaos cómo la media sigue subiendo y Upward sigue subiendo con ella. La semana pasada volvíamos a tocar la media y a tirar al alza, incluso hacíamos máximos históricos. Esta semana volvemos a tocar la media y a tirar, es decir, sigue respetando muy bien ese soporte. Por lo tanto, mientras siga haciéndolo así, genial, porque seguirá subiendo a medida que esa media va subiendo. Por lo tanto, muy buen comportamiento Upward. Y el último valor que tenemos en cartera, Farfetch, que es precisamente el valor que comento en el título, que puede tirar muy fuerte si rompe máximos históricos. Es un valor que tenemos en cartera, pero que además hemos vuelto a rearmar el orden de entrada en este valor. No para los que ya estamos dentro, en Farfetch es un valor en el que ya entramos hace algunos meses en esta ruptura máximos históricos, lo está haciendo genial, estamos haciendo prácticamente un 100% de rentabilidad desde entonces, pero obviamente a la comunidad de visionarios se va incorporando gente semana a semana, nuevos integrantes semana a semana, y hay gente que no estaba en Farfetch en ese momento. Y hemos visto ahora mismo en Farfetch una muy buena oportunidad para volver a armar orden de confirmar esa rotura máximos históricos. ¿Por qué tiene tan buena pinta Farfetch para incluso armar orden en visionarios? Básicamente es raro que armemos orden en un valor que ya ha roto su fase inicial. La fase inicial de Farfetch la rompió en este momento. Normalmente una vez se rompe la fase inicial, el valor ya o pasa a la cartera o no llega a hacerlo bien y nos olvidamos de él, pero en el caso de Farfetch lo está haciendo tan bien que incluso hemos vuelto a rearmar orden. ¿Qué es lo que tiene tan buena pinta? Bueno, básicamente el patrón que puede estar dejando Farfetch de High Tide Flag. ¿Qué es un High Tide Flag? Uno de los patrones más potentes que puedan existir, un patrón en el que después de una subida muy fuerte, y no estamos hablando de una subida muy fuerte de un 10%, 20%, 30%, sino después de una subida de más de un 100% de rentabilidad en tan solo unas semanas, como fue esta subida que tuvimos a partir de nuestra entrada, el precio comienza a consolidar entre dos rangos que, para empezar, son dos rangos que no son muy amplios, es decir, después de una subida de más de un 100% no empieza a haber una volatilidad extrema que deja unos rangos muy amplios, sino que son unos rangos muy bastante ceñidos para el tipo de movimiento que estamos teniendo y que además va comprimiendo cada vez más y más y más el precio. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en Farfetch. ¿Qué es lo que pasa? Que básicamente, al igual que en el no supply, después de una subida fuerte, comentamos que al no haber vendedor, el precio tiende a que con la mínima demanda volvamos a ver una subida muy fuerte. En este caso sería prácticamente lo mismo, pero a gran escala. Después de varias semanas con mucha demanda, con muchísimo comprador, con un movimiento del precio acompañado del volumen muy fuerte que deja una revalorización de tan solo en unas semanas más de un 100%, tenemos unas semanas de no supply, precisamente donde no hay vendedor, donde ni siquiera hay volatilidad, donde el precio empieza a aceptar, a consolidar, además yendo cada vez a unos rangos cada vez más ceñidos, más comprimidos. ¿Qué es lo que pasa? Que en cuanto vuelve a aparecer ese comprador, podemos ver cómo volvemos a retomar ese movimiento al alza y podemos seguir con un movimiento tan fuerte como el original del inicio de ese patrón. Por lo tanto, Farfetch, como digo, de confirmar este patrón podría tener un tirón muy fuerte y por eso hemos vuelto a armar orden de entrada en la comunidad para que se puedan reenganchar al valor todos los que aún no estaban dentro y por eso vemos tan buena oportunidad ahora mismo en Farfetch. ¿Qué es lo que esperamos en el valor? Incluso voy a poner gráfico diario para verlo un poquito mejor. Bueno, fijaos cómo tuvimos esta subida tan fuerte, una subida que se fue de los 20 y pico dólares a los 65, es decir, un 100 y pico por ciento de rentabilidad. Empezamos a consolidar entre dos rangos que vemos como cada vez van ciñendo más. Tenemos por aquí abajo un shakeout. Este shakeout nos hizo estar pendientes, ¿no? Porque la estábamos teniendo ya en vigilancia. Este shakeout, fijaos que rompía a la baja el soporte que estaba teniendo, donde estaba comprimiendo cada vez más los rangos por dentro de estas líneas que dibujamos. Tuvimos ese shakeout, encontramos un soporte en la media de 10 semanas, 50 días. Y volvimos arriba rápidamente apareció la demanda, nos da esa señal de que, vale, hay un barrido, hay un shakeout en ese patrón, pero rápidamente aparece el comprador, vuelve a meterla dentro de los rangos y para precisamente posteriormente volver a comenzar a romperlo al alza. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Pues básicamente lo que esperamos en Visionario sería comenzar a ver nuevos máximos históricos y una vez veamos máximos históricos, ahí plantearnos una nueva entrada, porque de ver esos nuevos máximos históricos en esta semana posiblemente podríamos ver cómo volvemos a tirar fuerte y se confirma ese patrón de High Tide Flag. Como comento, el patrón de High Tide Flag es, para empezar, muy complicado de ver,
no solamente tenemos que verlo ahora como lo estamos viendo, sino que se tendría que confirmar la rotura a máximos históricos probablemente esta semana, porque de seguir consolidando más simplemente estaríamos dejando una consolidación larga, una caja de Darvas un poquito más larga, pero la clave del high red flag está en que la consolidación es mucho más pequeña. Es decir, al igual que en el no supply tenemos una subida fuerte y en tan solo una semana o dependiendo del intervalo que tengamos, aparece una aceptación muy buena que hace que el gráfico vuelva rápidamente a máximos históricos. En este caso un poquito lo mismo. En varias semanas tenemos la subida, en muy poquitas semanas tenemos esa aceptación muy ceñida y si volvemos a máximos históricos podemos ver cómo retomamos ese movimiento del inicio original del patrón. Por lo tanto estaremos muy atentos a Farfetch, como comento. Valor en el que rearmamos orden de entrada para los que aún no están dentro en la comunidad. Por lo tanto, se convierte en nueva idea de inversión oficial de Visionarios para los que aún no están dentro y los que ya estamos dentro, pues ya estamos dentro. Como comento, yo en mi caso estoy dentro desde los 32 dólares por ahí, creo que nos dio la entrada. Le saco ya un 100% de rentabilidad, pues simplemente con mi posición inicial más ese 100% que tengo ya estoy en el valor. Por lo tanto, disfruto igualmente de este movimiento. Pero como comento, de confirmarse, Farfetch podría dejar un movimiento muy fuerte que es el tipo de gráfico ideal que vamos buscando. Pero como comento, tiene que confirmarse, veremos qué tal esta semana, estaremos siguiéndola muy de cerca y veremos si finalmente se confirma este patrón tan potente que comento. Así que bueno, esto sería todo lo que quería comentar por el informe de hoy. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, puedes dejar tu me gusta, comentar cualquier tipo de cosa, como siempre te estaremos leyendo y respondiendo. Y suscribirte al canal si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo, el próximo informe. Un saludo.